Dentro de las retinopatías vasculares, comenzaremos hablando de la retinopatía en la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular y un importante factor de riesgo también en términos de mortalidad. Incrementa de manera significativa el riesgo de sufrir cardiopatías, encefalopatías, nefropatías y otras enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, la padecen en el mundo 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres, por lo que el número total de afectados mundiales es de 1.130 millones de personas con hipertensión, y es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo. El fondo de ojo es especialmente importante en la hipertensión arterial, ya que el ojo es como una ventana abierta al interior del organismo, a través de la cual podemos entrar y valorar de forma directa la microcirculación y el estado de parénquima de los órganos diana, que en la hipertensión son corazón, riñón y cerebro, principalmente. El daño orgánico que la hipertensión va a causar en los tejidos va a depender fundamentalmente de la intensidad de la hipertensión y del tiempo de evolución. A mayor intensidad de la hipertensión necesitaremos menor tiempo para causar el daño. Hipertensiones de grado más pequeño necesitarán más tiempo para causar el mismo daño. También va a depender del estado previo del paciente. No va a reaccionar igual una persona que ya presenta grados de esclerosis vascular, como una persona mayor, no va a reaccionar igual que una persona joven con unos vasos sanguíneos y un parénquima perfectamente sano. Por eso, tanto desde el punto de vista vascular como desde el punto de vista parenquimatoso, vamos a tener dos maneras de reaccionar: la esclerohipertensiva y el síndrome hipertono hipertensivo. El daño que produce la hipertensión al principio estará circunscrito al ámbito vascular. A medida que el tiempo pasa, la hipertensión aumenta, ese daño traspasa el ámbito vascular y puede y llega a afectar al parénquima. Por eso vamos a hablar de dos tipos de alteraciones, de signos de la hipertensión: los signos vasculares y los signos parenquimatosos. Y aprovecho para volver a decir aquí que lo que estamos viendo, lo que hace el ojo, es una ventana abierta al organismo. Estamos viendo los vasos retinianos, estamos viendo el parénquima retiniano, pero esto es absolutamente igual, lo mismo que está pasando aquí, estará pasando en la nefrona, en el parénquima y en el árbol vascular renal, estará pasando en el parénquima cerebral y en su árbol vascular, o en el cardíaco. O sea, todo lo que vemos aquí lo podíamos estar viendo, si pudiésemos, en los órganos, en todos los órganos en los cuales la hipertensión va a hacer un daño principal. Comenzaremos hablando de los cambios vasculares y hablaremos de los signos del cruce arteriovenoso, como son los signos de Gunn, los signos de Salus o también el signo paralelo de Gunn. Hablaremos de las alteraciones del calibre arteriovenoso, de las alteraciones en el reflejo vascular y en las irregularidades del trayecto vascular. Comenzaremos hablando de los signos del cruce arteriovenoso. A lo largo de todo el fondo de ojo, de todo el árbol vascular retiniano, encontraremos cruces arteriovenosos. En 2/3, los más frecuentes, será la arteria la que cruce por encima de la vena, y en el tercio restante, menos frecuente pero también normal, es la vena la que cruza por encima de la arteria. En la fotografía que estamos viendo es el más frecuente, es la arteria la que está cruzando por encima de la vena. En el origen de todos los signos del cruce arteriovenoso, en el origen existe un único y común hecho fisiopatológico, que es un hecho anatómico. Esto es que a nivel del cruce, tanto la arteria como la vena comparten una misma adventicia, tienen una adventicia común. Esta adventicia común o compartida hace de cinturón fibroso que envuelve, aprisiona, protege, está rodeando tanto a la arteria como la vena a la vez y en un mismo cubículo. En la hipertensión nos encontramos una arteria cada vez más fuerte y estos cambios afectarán a la vena en el cruce arteriovenoso.
Vamos a representar lo que estamos explicando en esta fotografía. Tenemos la adventicia común, que son estas dos mesas, en las cuales tenemos una arteria y una vena. Si la arteria, por los cambios hipertensivos de mayor tensión, mayor tamaño de su capa muscular, mayor fortaleza de su adventicia que en este momento está compartiendo, si la arteria se hace fuerte como el señor de la izquierda, la pobre vena lo va a lamentar. El signo de Gunn estudia el comportamiento, las modificaciones de la columna sanguínea venosa a nivel del cruce, y en el último grado también qué ocurre en el parénquima circundante. Consta de 4 grados. Se basa en lo que explicábamos, que la arteria y la vena a nivel del cruce comparten la adventicia común, un cinturón fibroso inextensible que constriñe a las dos. En la foto vemos el grado 1. En el grado 1, la columna sanguínea en el cruce vemos que disminuye, vemos que se atenúa la cantidad de sangre que hay a nivel del cruce. Hay sangre a nivel del cruce, la vemos, pero la vemos en menor cantidad. Esto es un Gunn 1. En el signo de Gunn grado 2, la columna sanguínea venosa desaparece a nivel del cruce. Vemos una zona mayor o menor a nivel del cruce en la cual la vena la vemos sin sangre, está exangüe. La verdad es que esto lo vemos en una fotografía. Si realmente hiciéramos una película de vídeo de ese cruce, veríamos que aparecería sin sangre, pero de manera pulsátil aparecería sangre dentro del cruce, porque el cruce no está interrumpida la columna sanguínea, va pasando a cada pulsación sanguínea. En este caso lo vemos mejor. Aquí se aprecia claramente cómo la columna sanguínea venosa ha desaparecido a nivel del cruce. Y en este otro caso que os muestro, aquí también es súper evidente que la columna sanguínea ha desaparecido a nivel del cruce. Pero recordar que el cruce no está interrumpido. A cada latido cardíaco aumenta la presión venosa y esta hace que pase a nivel del cruce. Se vería cómo pasa a nivel del cruce para inmediatamente desaparecer. Un nuevo y el último ejemplo que os pongo de un grado 2. El signo de Gunn grado 3 es un signo de Gunn grado 2 porque también ha desaparecido la columna sanguínea, pero aquí encontramos nuevos cambios. En el grado 3, la columna sanguínea venosa tiene una mayor dificultad de paso a nivel del cruce. Y esto se traduce en que en el cabo proximal y en el cabo distal hay diferente cantidad de sangre. En el cabo distal, flecha verde, a la sangre le cuesta mucho más de pasar y se acumula. Vemos un acúmulo de sangre en el cabo distal, mientras que en el cabo proximal, flecha azul, hay una menor cantidad de sangre y característicamente vemos que este cabo proximal se afila. En la fotografía vemos varios cruces consecutivos de Gunn grado 3. En ellos vemos una mayor cantidad de contenido de sangre en los cabos distales, flechas verdes, mientras que el cabo proximal, abajo a la derecha, tiene menos cantidad de sangre, tiene menos intensidad de coloración y aparte vemos que en la parte más cercana al cruce hay un afilamiento del cabo proximal. Último ejemplo que os muestro, un Gunn 3, en el cual vemos a falta de columna sanguínea a nivel del cruce, que sería un Gunn 2, más los signos característicos del Gunn 3. Cabo distal, flecha verde, mayor cantidad de sangre, más dilatado, mayor calibre que el cabo proximal, flecha azul, que tiene menos cantidad de sangre y un afilamiento de ese cabo proximal a nivel del cruce. Llegamos al Gunn 4. El Gunn 4 es un Gunn 3, en el cual falta la columna sanguínea, en el cual hay más sangre en el cabo distal venoso que en el proximal, que sería un Gunn 3, sería un Gunn 2, sería un Gunn 3, y el Gunn 4 lo que hace es añadir algo más. Y ese algo es que la lesión ya ha trascendido del ámbito vascular, ya ha salido de los vasos, ya ha llegado al parénquima del órgano
en este caso visual, pero puede ser cualquier otro órgano diana, como he dicho en otras ocasiones. ¿Cuáles son los signos que acompañan al GUN 3 que lo convierten en GUN 4? La presencia de exudado algodonoso, el heraldo de la malignidad en la hipertensión arterial y la existencia de diferentes tipos de hemorragias. Podemos encontrar hemorragias en astilla o llama y podemos encontrar también hemorragias profundas intrarretinianas. Al signo de GUN grado 4 también se le llama signo de Bonnet y es un signo de pretrombosis. Las dificultades de paso que crean estos cruces arteriovenosos patológicos alteran la columna sanguínea y le hacen perder el normal flujo laminar que siempre presenta. Esta alteración y esta pérdida del flujo laminar hace que se creen corrientes de convección y se promueva la formación de trombos, por lo cual este es un signo de alerta de futuras trombosis en cualquier lado del organismo. Recordar, pues, la alerta importante, la información importante que nos está dejando este signo. La pérdida del flujo laminar, el estancamiento de sangre en la columna sanguínea, la formación de trombos y el desarrollo de microtrombosis a lo largo de todos los órganos diana. Tenemos que remarcar que los cruces de GUN son solo valorables si se sitúan con una separación mínima de un diámetro papilar del borde de la papila. Según este esquema, no deberíamos de valorar los signos de GUN que se encontrasen situados por dentro del círculo rojo. Siguiendo con las alteraciones de los cruces arteriovenosos en la hipertensión arterial, vamos a hablar del siguiente signo, que es el signo paralelo de GUN. Este signo comparte con el signo de GUN la misma causa, el haber una adventicia común entre un trayecto de la arteria y la vena. En este caso, el signo paralelo de GUN se produce cuando esa adventicia común que se comparte en el cruce se sigue compartiendo durante un trayecto entre la arteria y la vena. Para que esto pueda ocurrir, la arteria y la vena han de circular paralelas y muy próximas entre sí. En el caso de la fotografía, vemos entre las dos flechas verdes cómo la vena y la arteria están compartiendo una adventicia común y debido a eso, la vena flecha azul está sufriendo los cambios que ahora describiremos. A nivel de la flecha verde inferior, se produce un cruce arteriovenoso y al mismo tiempo una bifurcación de la vena. Una de esas bifurcaciones sube y se separa de la arteria, pero la otra bifurcación circula paralela a la arteria y es la que muestra el fenómeno de GUN. Y en este fenómeno observamos cómo entre las dos flechas verdes, la vena que circula paralela a la arteria apenas tiene contenido sanguíneo. La sangre se acumula al principio y al final, pero durante el trayecto paralelo, la corriente sanguínea, el torrente sanguíneo venoso, vemos que se atenúa e incluso en algunos puntos llega a desaparecer. Y este es el signo paralelo de GUN, la atenuación o desaparición de la columna sanguínea venosa en un tramo de vena que circula paralelo a la arteria y que comparten adventicia común. Tengo que comentaros, porque si no seguro que me diríais algo, que aparte del signo paralelo de GUN que se ve en la rama venosa de la bifurcación izquierda, la rama de la derecha hay algo. Y hay una desaparición de la columna sanguínea a nivel del cruce. Habría un signo de GUN que marca la flecha amarilla superior. ¿Qué tipo de GUN sería? Pues si nos fijamos en la flecha amarilla inferior, veremos que el cabo proximal, que sería este, está afilado, sería un GUN 3. Continuamos con los signos del cruce anteriovenoso en la hipertensión arterial y comenzamos a hablar de los signos de Salus. El signo de Salus no se refiere a trastornos o alteraciones de la columna sanguínea en la vena, sino lo que se va a referir el signo de Salus es a la alteración del trayecto que lleva la vena a nivel del cruce. Previamente, y para entenderlo mejor, vamos a poner un ejemplo que ya hemos podido vivir todos. Estamos en un jardín, se está regando y hay una
manguera de goma en el suelo que tiene agua por la que circula agua a cierta presión, la presión con que se está regando. Si nosotros apretamos, pisamos esa manguera sin darnos cuenta, observaremos que todo el trayecto de la manguera cercano donde estamos pisando se modifica, la manguera se mueve y se pone perpendicular a nuestra pisada. Tenemos que sustituir en el signo de salus la manguera por la vena y nuestra pisada otra vez por la adventicia común que comparten en el cruce tanto la arteria como la vena, ese cinturón fibroso cerrado que las constriñe a ambas. En un cruce arteriovenoso normal, que no haya hipertensión arterial o que ésta esté controlada, la vena no sufre alteración en su trayecto al pasar por el cruce, como vemos en el primer dibujo. A medida que hay problemas de hipertensión, aparecen los signos de salus que se dividen en 3 grados. En el grado 1, la vena se desvía de su trayecto justo a la altura del cruce. En el grado 2, esa desviación hace que la vena se ponga perpendicular totalmente a la arteria. Y el grado 3 es el más alto, en el cual la arteria cambia totalmente su dirección, invirtiéndola y adoptando una forma de Z. Fijaros en este caso de desviación de salus por grado 1, en el cual la vena cambia su trayecto, que debería ser el de la línea roja, y hace esta angulación de la línea azul. En este caso tenemos un signo de salus grado 2, en el cual la vena se pone perpendicular a la arteria en el cruce. Pasamos ahora a ver las alteraciones del reflejo vascular. En este caso estáis viendo una arteriola en hilo de cobre. Esto es debido a la mayor capa, al mayor grosor de la pared vascular arteriolar. Este mayor grosor puede ser debido a un aumento de la capa muscular o a una esclerosis, fibrosis o hialinización de la capa más externa, de la túnica externa o adventicia. En este caso, los fotones, la luz que estamos emitiendo en la retinografía, no puede atravesar totalmente la pared vascular, no puede ser, por tanto, reflejada o dispersada en la columna sanguínea y es atrapada en esta pared, con lo cual hay un aumento de la estría vascular, hay un mayor grosor de la estría vascular y ya no hay ese aspecto rojizo, sino que ese aspecto rojizo se atenúa por el grosor de la pared arteriolar y hace un color cobrizo, de ahí que se llame arteriola en hilo de cobre. En este caso es fácil reconocer una arteriola en hilo de plata. Representa el mayor grado de arteriosclerosis que podemos encontrar. Este signo nos está diciendo del gran aumento del grosor de la pared vascular, de la reducción de la luz vascular, del proceso de arteriosclerosis, de dureza arteriolar, de rigidez, de fibrosis, de hialinización. Vamos, es el grado máximo de una arteriosclerosis. Como podéis ver, prácticamente la estría luminosa abarca en diferentes tramos todo el grosor de lo que es la arteriola. Y también en muchos tramos se ha alterado el color rojo, ya no aparece como color rojo debido a que toda la luz se refleja a través de la pared y no llega al torrente circulatorio. El envainamiento perivascular es la creación de un manguito fibroso que recubre totalmente un vaso sanguíneo. Puede ser una arteria, puede ser una vena, y no lo recubre generalmente a lo largo de todo el trayecto. Puede ser que sí, pero es más frecuente que sea sectorial, como estáis viendo en la fotografía. Visualmente veis que se aprecia como zonas blanquecinas que rodean el vaso sanguíneo. O sea, hay que diferenciarlo de la estría vascular, que es central. En este caso, la zona más blanquecina no está en el centro del vaso sanguíneo, no es por reflexión de la luz, sino que es por la existencia de este manguito fibroso y es a los lados del vaso sanguíneo. Podemos encontrarlo en la retinopatía hipertensiva, pero también en la retinopatía diabética y es muy característico de las vasculitis. Los procesos inflamatorios vasculares, tanto de arterias como de venas, dejan frecuentemente este signo de envainamiento perivascular en la retinografía. Para que veamos vasoconstricción arteriolar, necesitamos que haya una condición, y es que el vaso, previamente a la instauración de la hipertensión arterial, esté sano, que no haya esclerosis, que no haya arteriosclerosis, que no haya fibrosis, que no esté endurecido,
porque ese endurecimiento, esa esclerosis vascular va a impedir la capacidad de la capa muscular de contraerse, no va a haber una vasoconstricción. O sea, para la vasoconstricción necesitamos una hipertensión que aparezca en un sujeto preferentemente joven con una buena capa muscular en sus arteriolas y previamente sano. La vasoconstricción la podemos ver a lo largo de toda la arteriola o podemos verla en alguna parte de su trayecto. La vasoconstricción normalmente es cuando la relación del calibre arteriovenoso es más pequeña de 2/3 y se gradúa entre el grado 1 ligero y el 4 muy grave que podéis ver en la clasificación de la diapositiva. En las anomalías del trayecto vascular en la hipertensión arterial podemos ver cosas muy dispares. Desde un estiramiento o alargamiento de los vasos, generalmente este efecto es más frecuente en las arteriolas, a algo totalmente opuesto, como es el aumento de la tortuosidad vascular. Este fenómeno es más frecuente encontrarlo en las venas. Un signo muy característico es el signo de Gist. Para explicar el signo de Gist vamos a recordar una anatomía de la mácula normal. La mácula normal es un espacio avascular en el cual podemos ver que está libre de vasos. En el signo de Gist ocurre todo lo contrario. En el signo de Gist encontramos un aumento de la tortuosidad y un aumento de la presencia alrededor de la mácula de las vénulas perimaculares. Este es el signo de Gist. Lo podéis ver en esta retinografía a gran aumento, como las vénulas perimaculares están muy cercanas incluso a la zona más central de la mácula, la fóvea. Observar también en este otro caso cómo se aprecia con toda claridad el signo de Gist, el aumento de la tortuosidad de las vénulas perimaculares, y fijaros también en este caso cómo es un paciente que presenta una importante edema de papila. En el caso de la hipertensión arterial, esto se clasificaría como un grado 4, el grado más alto de la clasificación de Keith-Wagner-Baker. Otro caso del signo de Gist, en el que podéis verlo con toda claridad, y os he puesto este en contraposición al anterior, en el cual había un edema de papila, y en este caso lo que podéis ver es una importante atrofia de la papila. Aparte de este signo, de estos dos signos, la atrofia de papila, del signo de Gist, también podéis ver que hay un aumento de la tortuosidad vascular generalizado, no solamente en los vasos perimaculares, el signo de Gist, sino del resto de vasos que aparecen en la retinografía. Esta es la clasificación de Keith-Wagner-Baker en la hipertensión arterial. Es una clasificación muy útil, es una clasificación muy usada y es la que principalmente utilizamos para comunicarnos y para graduar la hipertensión arterial. Aparte, fijaros en los apartados de la derecha, de 1 año, 2 años, 3 años. Esto es la supervivencia de los pacientes que presentan las alteraciones de la izquierda. Con esto también quiero recalcar la importancia de la hipertensión arterial y de los signos de la hipertensión arterial en el fondo de ojo. No es solamente una alteración local o de los órganos diana. La hipertensión es un riesgo vital importantísimo. Fijaros en el grado 4, en el cual el 80% de los pacientes no tienen una supervivencia de 1 año, o sea, no llegan al año. Y que sobrevivan a los 3 años solamente el 1%. O sea que poca broma con la hipertensión y ojo que la clasificación de Keith-Wagner-Baker es una clasificación muy interesante. Y no solamente hemos de mirar en el grado 4, en el grado más malo. Solamente con mirar el grado 1 ya veis que el 30% ha fallecido a los 3 años. O sea que cuidado con esto. La clasificación de Sánchez-Salorio es importante para conocer el porqué de los cambios o por qué se producen estos cambios. Tiene en cuenta, como habíamos dicho en el principio, 2 factores: el factor vascular, el daño hipertensivo que afecta a los vasos, y el daño hipertensivo que afecta al parénquima.
También tiene en cuenta la manera en la cual la hipertensión se presenta, si es una hipertensión que se presenta de forma brusca y con una alta intensidad, o si es una hipertensión que se presenta de una manera evolutiva, de una manera con poca intensidad. También tiene en cuenta a quién afecta, si la persona es una persona joven con una capacidad de respuesta determinada o es una persona mayor y esa capacidad de respuesta ya viene transformada por la esclerosis. Ya os digo que es una clasificación que no se usa tanto, pero que sí que es útil a la hora de comprender el porqué de las cosas. Aquí podemos ver también otras clasificaciones, otra manera de clasificar la hipertensión arterial. A la izquierda tenemos la clasificación de Wagner-Klein-Kibner, la clasificación de Scheye y la clasificación de Leishman. Las dejo para que las veáis, pero vuelvo a repetir que la más utilizada y la más útil quizás que para nosotros es la de Keith Wagner-Baker. Bien, hemos visto las alteraciones a nivel vascular, hemos visto las clasificaciones y ahora vamos a pasar a las alteraciones parenquimatosas de la hipertensión arterial. Aquí estáis viendo el fondo de ojo derecho e izquierdo y me acuerdo perfectamente del caso de este paciente. Este es un paciente camionero que llegó de urgencias una tarde que yo estaba haciendo guardia por una disminución importante de agudeza visual en uno de los dos ojos, que cuando miramos la exploración tenía una disminución de agudeza visual importantísima en ambos ojos, pero al hacer la exploración de fondo de ojo se observó lo que estáis viendo, ¿no? Este paciente quedó ingresado a cargo de la unidad de hipertensión de medicina interna del hospital, por es natural. Como en este caso podemos ver todas las alteraciones que existen en la hipertensión arterial parenquimatosa, vamos a utilizarlo para analizar uno por uno cada signo. Las hemorragias en astilla son hemorragias que tienen una forma lanceolada o espicular. Se encuentran situadas en la capa de fibras de Henle, que está formada por todos los axones o cilindroejes de las células ganglionares, que desde el lugar en el cual está esa célula situada en la retina, se dirigen hacia la papila. Así pues, vemos que las hemorragias en astillas tienen un valor direccional y realmente están marcando en muchas ocasiones dónde está el problema. Fijaros en este caso que las hemorragias en astilla están todas dirigiéndose hacia la papila, que es donde existe en este caso el mayor problema, que tiene un edema de papila muy importante. Si estuviéramos delante de una trombosis venosa de rama, veríamos que en todo el fondo de ojo está limpio, no hay ninguna hemorragia en astilla, pero en la zona de la trombosis aparecerían múltiples hemorragias en astilla que todas marcarían exactamente el lugar donde se ha producido la obstrucción. Así pues, debemos saber utilizar las hemorragias en astilla porque ellas nos están diciendo a qué nivel o en qué zona se encuentra el problema. Incluso una solitaria hemorragia en astilla que esté en un fondo de ojo absolutamente limpio, que no haya nada, y sea una solitaria, como digo, hemorragia en astilla al lado de la papila, nos puede estar avisando de que nos encontramos o podemos encontrarnos enfrente de un glaucoma. Las hemorragias intrarretinianas son unas hemorragias en forma de mancha, de borde irregular, que pueden ser de diferentes tamaños, no suelen ser muy grandes, no suelen tener mucha cantidad de sangre, si bien como estáis viendo en las que están marcadas con los círculos, pues hay, como digo, diferentes tamaños, incluso hay que tienen más o menos sangre, pero que no llegan a ser hemorragias muy pronunciadas. Una hemorragia muy pronunciada ya tendría que salir de la retina y ser una hemorragia prerretiniana o intravítrea. Los microneurismos retinianos son dilataciones aneurismáticas tanto de las arteriolas como de las vénulas retinianas. El aspecto puede ser muy semejante a una hemorragia porque tiene el mismo color rojo, suelen ser muy pequeños, de hecho suelen ser más pequeños que las hemorragias en mancha de las cuales debemos diferenciarlos, y para diferenciarlos lo que tenemos que atender es a sus bordes. Tenemos que tener en cuenta que un aneurisma está rodeado de una pared vascular. La sangre está contenida dentro de esa pared vascular. Así pues, el aneurisma siempre va a tener un borde redondeado, un borde en el cual hay un límite. Sin embargo, la hemorragia intrarretiniana va a tener unos bordes irregulares porque esa sangre está extravasada y no está contenida en una pared, y no habrá unos bordes limpios, nítidos. Vamos a aprovechar aquí para hablar de los macroaneurismas retinianos. Este paciente no se aprecia ninguno en ninguno de sus dos fondos de ojo,
pero el macroaneurisma es un aneurisma, una dilatación aneurismática del vaso sanguíneo, tanto venoso como arterial, de mayor tamaño, y característicamente presentan hemorragias, ya que se parten con más facilidad, se presentan hemorragias cerca del macroaneurisma, y también podemos ver exudados lipídicos, ya que esas paredes vasculares también tienen una permeabilidad aumentada. Estos exudados duros, lipídicos o lipoideos del macroaneurisma suelen adoptar una forma muy característica en algunos casos, que es una forma circular en forma de anillo, siendo el macroaneurisma estando situado en su centro geométrico y situándose la corona esta circular alrededor del macroaneurisma a cierta distancia. A esta estructura de exudados duros se le llama una corona circinada. Los exudados duros, lipídicos o lipoideos son depósitos intrarretinianos de lípidos y proteínas que característicamente tienen un aspecto blanquecino con sus bordes bien definidos. El tamaño de estos puede ser muy variable, desde manchas puntiformes hasta acúmulos de un tamaño de la cuarta parte del diámetro papilar. Estos exudados se encuentran situados intrarretinianos y aparecen por un aumento de la permeabilidad vascular debida a una isquemia prolongada del parénquima retiniano. Pueden aparecer alrededor o tras la reabsorción de edemas o hemorragias retinianas y en otros casos aparecen como focos degenerativos. Una vez se ha solucionado el problema que los ha originado, tardan tiempo en desaparecer. Es un signo que desaparece muy lentamente. Y simplificando su significado, diríamos que traducen una isquemia retiniana parenquimatosa. Es característico de la hipertensión arterial una disposición particular de los exudados duros alrededor de la mácula. Se colocan de forma radial a la mácula como radios de un carro y forman lo que se llama una estrella macular. Y como ya hemos dicho en la diapositiva anterior, es un signo de afectación parenquimatosa muy severa. Aquí os muestro a gran aumento las dos máculas de este caso, en el cual se aprecia esta disposición de los exudados duros formando la estrella macular. Los exudados blandos o algodonosos podemos considerarlos como el heraldo de la malignización de la hipertensión arterial. Corresponden a zonas de infarto de la capa de fibras nerviosas y fisiopatológicamente son debidos a isquemia aguda y severa producida por una vasoconstricción arteriolar tan intensa que llega a producir la necrosis de la propia arteriola terminal, una arteriolonecrosis. Y en consecuencia de esa necrosis de la arteriola terminal tenemos una isquemia de las fibras nerviosas y degeneración axonal con acúmulo de organelas citoplasmáticas y exoplasma. Clínicamente son un signo de hipertensión arterial severa en jóvenes y traduce un sufrimiento parenquimatoso muy importante, no solo a nivel retiniano, sino también en otros órganos. Así, son signo de malignización de la hipertensión arterial y nos indican la posibilidad de que el paciente sufra de manera breve un fallo renal o un fallo cardíaco. La imagen característica del edema de papila es la presencia de una papila sobreelevada, con bordes poco definidos y sin escamación fisiológica. En este caso también vemos un rodete neural muy congestionado, enrojecido, con hemorragias en astilla y con un éstasis vascular importante a nivel papilar. Representa un signo de hipertensión acelerada o maligna. Y también representa un signo de muy mal pronóstico vital en los casos en los cuales no se consigue controlar rápidamente la elevación de la tensión arterial. De hecho, cuando no existía un tratamiento eficaz en la hipertensión arterial, se aceptaba que un 50% de los pacientes con esta manifestación clínica morirían antes de los 6 meses. El edema de papila evoluciona a una atrofia papilar debido a la degeneración isquémica de las fibras de nervio óptico. Y en estos casos la agudeza visual suele estar disminuida, aunque la afectación de visión, según los casos, puede ser muy variable. Además de la atrofia de la papila, podemos encontrar una atrofia de la retina, en la cual la isquemia producida por la hipertensión va a acabar dañando las células retinianas y va a aparecer de forma progresiva debido a las hipertensiones arteriales prolongadas, a esclerosis vasculares intensas y vamos a ver asociado también una atrofia importante de la retina.
Ambas atrofias, tanto la atrofia de la papila como la atrofia de la retina, pues pueden causar disminuciones o alteraciones de la agudeza visual importantes, si bien, como he dicho antes, es variable, o sea, según los casos puede haber mayor o menor afectación.